Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Llegó por fin el día y el día fue ayer, como sabemos todos. Hubo al final referéndum, o mejor dicho, algo que se le asemejaba, pero muy de lejos. Algo similar, no del todo un referéndum, pero con hechuras de referéndum. La policía y la Guardia Civil intervinieron, los Mossos d'Esquadra no, se quedaron totalmente al margen, tratando de contener lo incontenible. El independentismo se lo jugaba todo a esta carta, la carta del 1 de octubre, y supo jugarla bien, todo hay que decirlo, colocando un cebo al gobierno y este, que es ciego, sordo y mudo, y así nos lo ha demostrado a lo largo del último mes, pues se ha comido ese cebo entero, enterito. En todo lo demás, pues la situación es idéntica a la del 30 de septiembre, la Generalidad no se apea y el gobierno es incapaz de dar un giro decisivo a la situación. Ya veremos si a lo largo de esta semana se desbloquea el asunto o no se desbloquea. El gobierno se niega a tomar medidas más fuertes, mientras Puigdemont, por su parte, pues por ahora no ha declarado la independencia de manera unilateral, pero sí ha advertido que lo hará hoy mismo, mañana o quizá el miércoles o el viernes o en algún momento de esta semana. En fin, un nudo gordiano, un problema aparentemente irresoluble, hijo de esta hora aciaga, la más oscura de los últimos 40 años. Hoy es de esos días en los que necesitaría 2 o 3 contracrónicas o una contracrónica de hora y media, pero no, nada más tengo una de media hora, la de todos los días. Eso sí, la ventaja, ya sabéis, este programa es diario, entonces puedo continuar con esta historia mañana, pasado y al siguiente. La media hora diaria no me la quita nadie. Bueno, media hora, 20 minutos, porque como bien sabéis, los 10 minutos restantes son para vosotros, son para los oyentes. Bien, es muchísimo lo que hay para comentar, bastante más de lo que pensaba yo la semana pasada y por supuesto ayer, cuando me quedé ayer por la noche pensando en qué iba a ir esto, que iba a dar de sí el asunto. Se desmadró más de lo que no solo yo, sino prácticamente todo el mundo pensaba. Fue una cosa, bien, casi desde primera hora. Cierto es que nos dieron pistas de por dónde iba a ir la cosa, pero bueno, en definitiva, que no me va a quedar otra que ir por partes, ir troceando la pieza. Así que vamos a empezar por el referéndum en sí, porque lo que hubo ayer fue algo parecido a un referéndum, no exactamente. Un referéndum que al final se celebró, a pesar de que el propio Mariano Rajoy había empeñado su palabra, su credibilidad y diría casi que su presidencia al hecho de que no se celebrase este referéndum. Vamos, no fue propiamente un referéndum propiamente dicho. Pero vamos, algo se le parecía y fue suficiente como para que se publicase la foto de Puigdemont, de Junqueras, en fin, de Ana Gabriel, de todos los líderes del proceso, saliese publicada en Twitter, en las redes sociales y en todos los periódicos de España y en muchos periódicos del mundo. La imagen, quiero decir, de esta gente votando tranquilamente. La clásica imagen electoral en la que se ve al presidente rodeado de fotógrafos en un colegio electoral, tranquilamente, sin que nadie les incomode, con ese espíritu de los días de referéndum o los días de elecciones. Eso es una persona que se quedase solo con esa foto, lo que podía ver es que estaban votando y no fue un paripé, es decir, que votó quien quiso hacerlo. Esto fue algo que ayer traté de cerciorarme haciendo unas cuantas llamadas a Barcelona, hablé con amigos, preguntándoles cómo había ido el día, qué había pasado, si realmente era cierto lo que contaban los medios. Twitter ayer estaba lleno de ruido y un nivel de distorsión grandísimo, entonces quería tener una imagen más o menos fidedigna de lo que estaba pasando y ya al final de la jornada pues tuve una conversación larga con un amigo de Barcelona y me estuvo contando un poco. Le hice unas cuantas preguntas y efectivamente votó quien quiso hacerlo. Caray, hay una foto por ahí que circula en el que se ve a Eduardo Punset, que no es precisamente un revolucionario, votando, más es un señor ya de cierta edad y estaba votando con toda la tranquilidad. Incluso se podía votar muchas veces y el que no había censo o censo digno de tal nombre, pues podía votar cualquiera. Vamos, que hubiese podido votar yo empadronado como estoy en la ciudad de Madrid sin ningún problema. Es decir, hubiera ido allí,
hubiese sacado el DNI o el pasaporte. Creo que Punset se le veía con el pasaporte, el único que tiene, obviamente, que es el español, se le veía votando. Así que, bien, hubiera sido un día, luego me hubiera tomado un café tranquilamente, hubiera salido a hacer unas fotografías. Ponemos, problemas para votar no hubo ninguno y votó muchísima gente. Y es que ayer de lo que se trataba era de eso mismo, de que hubiese gente votando y saliesen fotografías de gente votando. Si esas fotografías de gente votando se les sumaban fotografías de la policía reprimiendo, pues mejor todavía. Y los procesistas, o lo mejor dicho, los nacionalistas catalanes tuvieron de ambas, y tuvieron de ambas en grandes proporciones. Es decir, la pregunta de si había o no había referéndum, lo hubo. Esta es la realidad. Luego, Soraya Sáez de Santamaría a las 2 de la tarde, cuando fue la primera comparecencia del gobierno, y Rajoy por la noche, eso sería eso de las 9:30, una cosa así, mintieron descaradamente. Lo hicieron de una manera tan descarada que no entiendo cómo no se les cayó la cara de vergüenza mientras lo decían. No sé en qué cuenta de Twitter, creo que la de Cristian Campos, que es este columnista del Español tan extraordinario, salía una imagen capturada, era una fotografía sobre la televisión de TV3 en la que se veía la comparecencia de Rajoy a eso de las 9:30 de la noche, y a la derecha habían abierto unas ventanas, se veía la gente votando. No ha habido referéndum ni se veía la gente votando al lado. Porque claro, por pocas o ninguna, no tenía ninguna garantía, que tuviese la consulta, lo que se despachaba ayer era una cuestión de pura imagen, de si se iba a votar o no se iba a votar. Y ahí el gobierno de Rajoy, quiero decir, perdió por goleada. Pues más o menos como viene haciéndolo desde el principio del procés este. Y más concretamente desde que este se sustanció en la convocatoria del referéndum hace ya 2 meses, o algo más de 2 meses. En fin, el procés, que no lo olvidemos, arranca en 2012. Esto no es una cosa de hace un mes, aunque, si miramos en Google Trends, las búsquedas de referéndum se disparan a partir del día 6 de septiembre, es decir, no nos interesaba mucho hace cosa de un mes o un mes y medio, no digamos hace un año, nos ha interesado de golpe. Esto es un proceso que viene hace tiempo ya, que viene mucho tiempo, son 5 años. Justo después de aquel verano de infarto que puso al Estado al borde de la bancarrota, acordaos, el verano de 2012, con la prima de riesgo por encima de los 600 puntos básicos, y bien, todo el mundo diciendo que después del verano, o incluso dentro de ese mismo verano, el gobierno tendría que pedir el rescate a las autoridades europeas. Bien, al final no sucedió. El hecho es que algo se rompió, no solo en Cataluña, sino en otras partes de España, y en Cataluña concretamente tomó esta derivada de un proceso independentista que ha terminado desembocando ayer mismo en lo que vimos en Barcelona y en Gerona y en otras ciudades de Cataluña, ciudades y pueblos de Cataluña. Bien, pues desde entonces los procesistas han conseguido llevar la iniciativa en todo momento y sobre todo marcar las líneas maestras del debate. Se ha debatido cuando ellos han querido, de lo que ellos han querido y cómo ellos han querido. De hecho, si afinamos un poquito más el argumento, hasta hace menos de un mes no había ni siquiera debate. Debate, es decir, que estaban unos tipos con un megáfono en la mano diciendo continuamente lo suyo. Pero del otro lado no había nada. Más allá de, puras plumas escribiendo los periódicos, gente diciéndolo en la radio y tal. Es decir, lo de siempre que pasa en España. Al final ciertas causas se pelean en los periódicos y no en otro sitio. De ahí la importancia de los periódicos, las emisoras de radio o las televisiones. De ahí la importancia muchas veces no debidamente ponderada de los medios de comunicación en general y de mi oficio en nuestro país. Grandes debates se han mantenido solo a nivel periodístico. Nunca han llegado a nivel político. Bueno, este ha sido uno de ellos. Rajoy ni quería oír hablar del tema. Estaba convencido, no lo sé, algo así como que este era un problema que se resolvería solo, que era una cuestión de tiempo y ya está, nada más. Bien, se ha pasado 5 años dejándolo correr. Y claro, cuando ha querido reaccionar, ha sido demasiado tarde para todo. Y ha reaccionado tarde y mal. Nunca mejor traída la comparación. Y lo de ayer, y entonces, ¿cómo se pudo terminar ayer? ¿Cómo se terminó? Bueno, lo de ayer no fue más que el precipitado final de 5 años de desidia e incompetencia.
en grado extremo. Y no vale escudarse, como se estaban escudando algunos ayer, mucha gente de hecho, estaba diciendo, no, pero es que esto, claro, es que la Generalidad se ha colocado al margen de la ley. Es que eso ya lo sabemos todos, que se había colocado al margen de la ley y se ha denunciado desde el mismo momento en que lo hizo, en que se colocó definitivamente al margen de la ley. Pero es que antes de colocarse al margen de la ley, la Generalidad y toda esta gente, todo el proceso, todos los que lo movían, venían diciendo lo que iban a hacer desde hace mucho tiempo, tanto como 5 años. No me estoy yendo a los años 80, a, digamos, la prehistoria de esto que también existe y que ayuda a explicar el presente. No. La historia contemporánea. Lo de hace muy poco tiempo, lo de hace 1 año, 2, 3, 4 años, 4 meses. Todo estaba dicho. Todo estaba advertido. Es decir, no vale escudarse en eso. Al final lo que pasaron es de las amenazas a la realidad. Bien, pues llegados a ese punto, llegados al punto al del 6 de septiembre, al de hace menos de un mes, Mariano Rajoy tenía 2 opciones, exclusivamente 2. Una era aceptar el órdago, sin más. Es decir, yo acepto el órdago, me parece bien lo que has hecho, entonces no me dejas otra opción que sentarme a pactar una reforma de la Constitución, una reforma express, se entiende, como la que se hizo del techo de gasto aquella, hace unos años, pues junto a Partido Socialista y a Podemos. No creo que hubiese encontrado grandes problemas. Y, por supuesto, a Junts pel Sí. Es decir, nos vamos a sentarnos todos juntos y a lo largo de este otoño y el invierno, pues parimos una reforma que podemos sacar en el mes de marzo, fuera, en el que habría que ser una reforma en profundidad, una operación a corazón abierto. Pues supondría modificar el título 1 de la Constitución, pero bueno, cosas peores se han visto a lo largo de nuestra historia. Eso era una opción, tenía ahí. Bien, vamos a cambiarlo. Si nos ponemos todos de acuerdo, evidentemente Ciudadanos, creo yo, no se hubiese embarcado en esto, pero el resto de las fuerzas políticas, incluyendo obviamente el PP, en el caso de que hubiese querido meterse en esto, de que hubiese tomado ese camino, o sea, una clara, la tenía ahí, a la vista. De hecho, lo que Pablo Iglesias le recordaba era eso, hace unos días, unas semanas, ¿no? Es que esto se tendría que haber dialogado. Cuando dicen dialogado es haz lo que ellos te están pidiendo. El diálogo generalmente con nacionalistas o con... Sí, en España lo hemos padecido más con nacionalistas, pasó lo mismo en su momento con los vascos. Es una especie de monólogo en el que consiste en dar la razón al otro. Vamos a dialogar, venga. ¿Qué es lo que quieres? Pues yo quiero esto, ¿no? Pues yo creo... No. Tiene que ser exactamente lo que yo diga. Bien, en el caso de que se hubiese... Ojo, diréis... bueno, pues que eso no puede ser. Bueno, es lo que se ha venido haciendo con el nacionalismo catalán desde el principio. No ha habido nada extraño. Desde 1978 esta ha sido la historia. El diálogo ha consistido en que el Estado ha ido cediendo. Que haya estado bien, que haya estado mal, ahí no entro. O no entro por lo menos ahora porque se me va el programa. Pero vamos, el hecho es ese. El diálogo, los resultados de ese, entre comillas, diálogo, de ese estar continuamente dando la razón, los tenemos delante. Se podría haber continuado. Era esencialmente lo que pedía Podemos e incluso parcialmente el propio Pedro Sánchez. Esa era una opción. La otra era emplear los instrumentos políticos, ojo, no estoy hablando de los judiciales. Los instrumentos políticos que le confiere la ley, que son unos cuantos, y entre los que se encuentra, naturalmente, la invocación del artículo 155 de la Constitución, que muchísima gente lo ha descubierto ahora, no el número, sino su propia existencia. De hecho, ¿qué es eso del 155 de la Constitución? Y dice textualmente, lo tengo delante, lo he ido a buscar, de hecho, la página del Congreso para leéroslo. Si sabemos exactamente qué es el 155 porque se ha hablado mucho de él, ¿no? El 155 supone la suspensión de la autonomía, supone la eliminación de la Generalidad. Bueno, no exactamente la Constitución como ley de leyes, que no baja al detalle, ninguna Constitución lo hace, simplemente se limita a dar unas normas generales que luego se tienen que rebajar a leyes muchísimo más concretas. Bueno, el artículo 155 dice textualmente, tiene 2 puntos. El primero de ellos dice: si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España
el Gobierno, previo requerimiento del presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Sería el primer punto. Y el segundo remata con para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Por eso estábamos hasta hace no mucho diciendo que había sido una aplicación encubierta el 155, en concreto cuando Rajoy pasó a un coronel de la Guardia Civil, la jefatura de iure, que luego de facto se ha visto que no ha servido para gran cosa, de los Mossos d'Esquadra. Dice, bueno, al menos en parte si estáis aplicando el 155, aunque no lo habéis invocado formalmente. Bien, como veis, esto es lo que dice el 155. Esto podía haberlo. Esto es un artículo constitucional que corresponde al Gobierno aplicarlo, no a ningún juez. Tiene que hacerlo el Gobierno. Ningún juez es competente para hacer esto. Ningún juez es competente para requerir al presidente de la comunidad autónoma, en este caso Carles Puigdemont, que se venga abajo, que se refrene. No puede hacerlo. Y por supuesto ningún juez, ni del Constitucional, ni de ningún sitio puede requerir llevarse este tema al Senado, que en este caso el Partido Popular sí que tiene mayoría absoluta, a diferencia del Congreso de los Diputados. Bien, pues esa era la otra opción, ¿no? Emplear lo que tenía a mano, el conjunto de herramientas legales de las que dispone el presidente del Gobierno y que Rajoy no ha querido. Bien, ambas soluciones, como ya digo, os parecerán mejores, peores, pero ambas eran posibles y ambas hubiesen evitado la tragedia de ayer. No sé si lo hubiesen empeorado, pero por lo menos no hubiéramos tenido o directamente evitado que no hubiese sucedido nada de eso. En el caso, por supuesto, de la primera, de que se hubiese venido a negociar, pues no lo hubiésemos tenido y la tendríamos dentro de, qué sé yo, en algún momento se hubiese parado. No lo sé. Al final era cuestión de elegir. Pero eso a Mariano Rajoy Brey no se le da precisamente bien. Prefirió como un podemita cualquiera, confiar en el poder mágico de las palabras. Conocéis las frases, no habrá referéndum, o aquí no pasa nada. Yo digo que no hay referéndum y esto significa que no lo va a haber. Como cuando un niño pequeño dice que aquí han estado los Reyes Magos o Papá Noel, y que este regalo se lo han traído los Reyes Magos, ya per se, basta con invocarlos para que se hagan realidad. Pues sí pasaba algo. Y hubo referéndum. Este es el problema cuando confías en ese poder casi taumatúrgico, o le confieres tu poder taumatúrgico a las palabras. Ha terminado pasando algo, porque es que sucedía algo previamente. La torpeza inmensa del Palacio de la Moncloa, que solo demuestra redaños para castigar a los afines, en eso se las ven solos, se las pintan solos, y para perseguir hasta la tumba al que deba un céntimo a Hacienda. Esa es la cruda realidad. Llega además en un momento en el que el procesismo atravesaba horas bajas. Desde hacía tiempo ya, Viene bajando desde el año... Ya estaba de capa caída en el 9N. Hace 3 años. Y sus apoyos eran menguantes. Es más, la decisión de pasarse por el arco del triunfo, todo el reglamento del Parlamento de Cataluña, los días 6 y 7 de septiembre, terminaron de darles la puntilla para muchos catalanes. Bueno, pero estos tipos son unos aventureros. No solo es que lo digan, es que además lo hacen. No voy a decir que estaban en las últimas, pero su causa sí que estaba perjudicada. Después de 5 años de ensimismamiento y promesas, pues los desencantados del procés pues ya eran legión. Cualquiera que visite Cataluña con relativa frecuencia lo sabrá, o que trate catalanes de manera habitual, cosa que sucede pues con prácticamente todos los españoles. Tratamos a uno, todos tenemos amigos allí, cuando no directamente familiares. Bueno, para esto que digo están ahí las estadísticas para comprobarlo. No me estoy inventando nada nuevo, no es una opinión. Tenemos los barómetros, los del CIS y otros, las propias estadísticas de la Generalidad. El sentimiento se estaba enfriando. Ya no llegaban ni al 45%. Los independentistas puros. Pues bien, precisamente para hacerlo
renacer de sus cenizas, los jerarcas procesistas se embarcaron en esta aventura desesperada del referéndum, que era una aventura desesperada y todos lo sabíamos, empezando por ellos mismos. En ese punto que había la posibilidad de frenarles en seco o de ignorarles como se hizo en el año 2014. Es decir, Rajoy tuvo que elegir entre el deshonor y la guerra, un poco parafraseando a Churchill en la Segunda Guerra Mundial, y al final tienen ambos, tienen el deshonor y tienen la guerra. Y en cantidades generosas ambos. Es decir, hemos presenciado con nuestros propios ojos el sorayo-rajoyismo llevado a sus últimas consecuencias. ¿Y qué es eso del sorayo-rajoyismo? Que te lo acabas de inventar, Villanueva. No, el sorayo-rajoyismo todos sabemos lo que es. Es esa mezcla de burocracia, anemia intelectual y pasión por mandar. Pero por el puro gusto de mandar, para nada más. No sé, cabría preguntarse, especialmente para sus votantes y sus militantes, por qué hemos tardado o por qué han tardado tanto tiempo en descubrir la oceánica incapacidad de Mariano Rajoy. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta aquí? Pues no sé, yo creo que lo entenderíamos mejor, o lo entenderíais mejor, si partimos de dos hechos fundamentales. El primero es cómo llegó a presidente del PP y el segundo cómo llegó a presidente del gobierno. Y a poco que los estudiemos muy por encima, casi en la Wikipedia, vemos que los dos cargos le llegaron regalados, le cayeron del cielo. El primero se lo regaló José María Aznar y el segundo se lo regaló José Luis Rodríguez Zapatero. Así que, si seguimos, si continuamos, ¿cuál fue el siguiente gran problema que se encontró? Pues cuando hace 3 años, o 4, en 2013, cuando vio que podía perder el poder por su nefasta gestión de la crisis económica, consistente básicamente en cargar todo el ajuste sobre los trabajadores del sector privado y en subir los impuestos hasta el infinito, pues en aquel momento promovió activamente la formación de un partido a la izquierda del PSOE, que le partiese el espinazo. Ese partido, ya lo conocemos, lleva mucho tiempo entre nosotros, se llama Podemos. Bien, solo tras esa operación pudo ganar, pero ganó con los peores resultados de la historia del PP en las elecciones de 2015 y 2016. Vemos que se quedó en 123 diputados en diciembre de 2015. Pues bien, yo creo que esperaba que esto fuese algo parecido. Y que ahora las castañas se las sacase del fuego pues los tribunales y la Guardia Civil. Del mismo modo que el propio Puigdemont o Junqueras en general, los procesistas, han terminado empujando a la gente de a pie a jugarse la cara por ellos. Porque lo de ayer era eso mismo, lo que veíamos, tanto en televisión como en fotografías. Era Guardia Civil frente a gente del común. Que sí, que serán todo lo independentistas que quieran. O que quieran ellos, obviamente. Pero es que ser independentista no es ilegal. Hasta ahora, por lo menos que yo sepa, no lo es y espero que no lo sea nunca. Pero es que esta gente que ayer se llevó algunos palos, no todos como los que aparecían en Twitter, hubo muchísima fake news de esas en las redes sociales, por eso os comentaba lo de la tremenda distorsión que eran ayer las redes sociales. Pero es que esa gente no ha cometido ningún delito más. No, pero estaban votando en un referéndum ilegal, por favor. Esos son paparruchas. Si estaban ahí era porque les habían convocado y les habían movido. Es decir, que en todo caso les movía la ignorancia. A diferencia de sus líderes. Líderes que también han empleado a placer a sus propias marionetas policiales. Y no han empleado a los jueces porque no los tienen. Si no lo hubiesen hecho de mil amores. El embrollo, como podéis ver, pues a estas alturas es mayúsculo. ¿Cómo saldremos de él? Pues si os soy sincero no lo sé, lo desconozco. No, es fácil tener solución para todo a todas horas y en cualquier momento, pero yo no la conozco. De hecho habrá probablemente muchas, se irá improvisando sobre la marcha. La realidad siempre es muy tozuda. Todas las teorías se enfrentan con la realidad y la teoría siempre pierde. Pero vamos, yo creo que pasa antes de nada, primero por la dimisión de Soraya Sáenz de Santamaría,
que es en parte la responsable de esto. Es la que se ha pasado un año, el año pasado se lo pasó en Barcelona, haciendo no se sabe bien qué cosa. Y en definitiva, bueno, ella y sus terminales, que son muchos, terminales gubernamentales, mediáticos, etcétera, tienen demasiada culpa en todo lo que nos ha sucedido. Y luego, por otro lado, la inhabilitación del gobierno autonómico. Sea aplicando el 155 o sin aplicarlo. Pero que tengan que darle un palo a una señora, que la Guardia Civil tenga que rebajarse a eso. Mientras los que literalmente se orinaron encima del reglamento de la Cámara Autonómica, los que han violado de manera consciente y deliberada la Constitución, el propio Estatuto de Cataluña, ayer saliesen tan lozanos y frescos y despreocupados a dar una rueda de prensa, hombre, es que eso no hay quien lo entienda. Es que es absurdo. Pues bien, una vez hechas estas dos cosas, lo siguiente, no lo sé, quizá dar paso a elecciones, convocar elecciones tanto en Cataluña como a nivel nacional. No sé cuándo, para la primavera quizá, evidentemente estas cosas no se improvisan, para el invierno, estamos en octubre, harían falta pues 3 meses como mínimo para plantearse unas nuevas elecciones, podrían coincidir en el tiempo o no, pero vamos, estarían cercanas de cualquier manera, y después pues ya, en fin, lo que venga pues solo Dios lo sabe. Pues como os advertí, había muchísima tela que cortar en el programa de hoy, mucha más de la que era posible. Me he quedado sin tijera, así que solo me queda para una llamadita, y la llamadita de todos los días, que es el comentario, la pizarroteca, que por supuesto va de este asunto, en concreto de las urnas y la democracia, al hilo de la reflexión que hacía yo el sábado pasado. Las urnas son cajas, y cajas hay en democracia y en dictadura. En democracia se usan para designar cargos y refrendar leyes, y en dictadura para legitimar atropellos. El 1 de octubre se pretende legitimar un atropello, el de los secesionistas que definen la patria y la anteponen a la ley. También es el día de la mayoría silenciosa, esa que no apoya explícitamente el atropello ni se inmuta porque ciudadanos, funcionarios y cargos electos se citen públicamente y con meses de antelación para delinquir y lo consigan. Tras el esperpento, los secesionistas tendrán que bailar con sus delitos y con una mayoría que les ignora. El resto tendremos que velar con un Estado de Derecho inepto. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, muchas gracias Alejandro por tu comentario, y a vosotros pues no me queda más ya que daros las gracias por estar ahí y despedirme de vosotros hasta mañana.